es tiempo de recambio. El tiempo no tiene piedad. Acá tendrían que estar compañeros nuevos. Pero las cosas se dan así. Este acto estuvo pensado para otro lugar. El tiempo jugó. Nos toca estar en un mundo que parece decirnos todos los días que en esta vida el que no llega a ser rico fracasa. Parece que triunfar en la vida es hacerse rico. Y le quiero gritar con toda mi alma a los jóvenes compañeros que asuman la nomenclatura, es decir, los que asuman el oficio de representar al pueblo y se postulen como eventuales diputados u otros cargos de la 609. No me refiero a los hinchas, no me refiero a los que votan, no me refiero a los amigos, me refiero a los que asumen la responsabilidad de representar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen el deber, y debe ser nuestro sello, el sello 609, de vivir como se piensa, y como tanto el deber de vivir como vive la mayoría de nuestro pueblo. Y recordar que si nuestra lucha es por ayudar a mitigar las desigualdades a veces atroces, tenemos que ser coherentes entre nuestra vida y el discurso. Y esto es muy importante en una época de cultura marketinera que trata de hacernos a todos consumidores empedernidos y no ciudadanos eternos pagadores de crédito, casi sin tiempo para nuestros afectos. ¿Por qué digo esto? Porque la política es una pasión y compromiso por los que vendrán. Y la política es una necesidad biológica. ¿Por qué? Porque los seres humanos no podemos vivir solos, no somos felinos, somos gregarios. No podemos vivir sin sociedad. Y si dependemos de vivir en sociedad, siempre habrá conflictos y siempre habrá contradicciones. El papel más hondo que tiene la política es sostener la existencia de la vida, de la sociedad, que aunque no nos demos cuenta, es nuestro refugio, nuestra necesidad antropológica como hombres gregarios. Tenía razón Aristóteles cuando señalaba que el hombre es un animal político, aunque no se dé cuenta y aunque reniegue contra la política. Y por eso los muchachos que asumen que quieran tomar partido deben de pensar, ocultar sus sentimientos, lo que realmente son, si tienen vocación, si tienen inclinación, porque no es un compromiso para un cargo,
es un compromiso para luchar toda la vida. ¿Por qué? Queridos, las repúblicas modernas aparecieron con sus revoluciones como un grito desesperado contra la monarquía absoluta y contra la nobleza de sangre para suscribir un principio: los hombres somos básicamente iguales, tenemos los mismos derechos. ¿Y quiénes se supone que deben mandar en las repúblicas representativas en última instancia? Las decisiones de la mayoría. Y hay que tener la devoción de vivir como vive la mayoría de la gente, en un sentido hondo republicano. Y el que no tenga capacidad de entender, de abrazar esa sobriedad, que busque otros caminos, que los hay y que puede ser muy útil. Y un abrazo, y que nos vote y que acompañe. Porque en el fondo yo sé que, como dice la canción, el maíz nace del parejo. Pero el que conoce un maizal sabe que la diferencia no es tanta. Amigos, esto de vivir como la mayoría no significa odiar a la minoría privilegiada. Hay que luchar porque el odio no nos embosale, ni que nos embosale el desprecio. El tener una convicción no da derecho a despreciar al que piensa distinto. Pero hay que ser coherente con lo que se piensa. Porque estas cosas a la larga se ven, y se ven en nuestro tiempo. Levantamos pues la bandera estoica de la sobriedad para vivir, para tener el máximo tiempo útil para los afectos, para las emociones, pero para el compromiso militante. No alcanza con crecer, hay que luchar por nuestra felicidad, y la felicidad significa ser coherente con lo que uno siente, con lo que se lleva adentro. Pero estas cosas no se imponen, se sienten o no se sienten. Por eso hay que elegir. Pero además, yo soy viejo, 83 años, pero no puedo dejar de pensar en los desafíos del mundo que viene. La sobriedad. Hay que sembrar esa idea culturalmente en las generaciones que vienen, porque la naturaleza cobra el despilfarro. Y este sistema que se ha expandido enormemente por el mundo con una civilización que empuja a la ganancia, a perseguir la ganancia y a incrementar un feroz consumismo y una civilización de uso y tire, está agrediendo a la naturaleza, y la tierra nos empieza a gritar y no se acuerdan de la vida, porque la vida no es cualquier cosa. Y este no es un tema electoral ni es un tema de hoy, pero es un tema de los muchachos,
de las nuevas generaciones, de mis nietos, que no los pude tener porque me dediqué a cambiar el mundo. ¿Por qué digo esto? Hay que tener conciencia. 4 millones de hectáreas se deforestan por año. 6 millones de hectáreas en este mundo quedan estropeadas por la erosión por año. Hay 150.000 habitantes nuevos por día. Hay 1.500 y pico de muertos de hambre por día en este mundo. Hay 800 millones de gordos que pelean con la obesidad algunos, pero hay casi 1.000 millones de desnutridos. Pero gastamos 140 millones por día en jueguitos de computadora y gastamos solo Estados Unidos peleando contra la obesidad está gastando 280 millones de dólares por día peleando contra la gordura. Paralelamente hay 900 millones de personas sin acceso al agua y hay mujeres en África subsahariana que caminan 3-4 kilómetros por 2 baldes de agua al día. Entonces, paralelamente, los datos dicen que hay 8 o 10 personas que tienen casi lo mismo que la mitad de la población de la Tierra. Bien. Entonces, para las generaciones que vienen, para el mundo progresista que viene, hay que entender que el planeta tiene límites y el sapiens, nosotros como especie, o generamos otra cultura de conservar, de reciclar, de no a la obsolencia programada, de cuidar el agua, de cuidar la tierra, de cuidar todas las formas de vida que nos acompañan. Cambiamos la cultura de uso y tire. No hacemos del mundo un basurero porque la naturaleza no hace basura. Hace cosas que se reciclan permanentemente. Entendemos ese mensaje y construimos una cultura nueva, o el sapiens desembocará en el holocausto ecológico. Y este es un pensamiento que deben de incorporar las nuevas generaciones. No tiene nada que ver con lo electoral, tiene que ver con la esperanza de la especie arriba de la tierra. Recordemos, para cada uno de nosotros no hay milagro más importante que haber nacido. Hazte esta pregunta: ¿por qué naciste tú? Si había 40 millones de probabilidades que naciera otro. Después, hazte esta pregunta: ¿cuál es el sentido de tu vida? El contenido de tu vida. Porque nacen las hormigas, los escarabajos y las lechugas.
La diferencia que tenemos los hombres es que nos podemos hacer preguntas que a veces tienen respuesta, pero a veces tienen misterio. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Ser una máquina de pagar cuotas o cultivar los afectos y darte cuenta que no hay que joder a otro y que todo ser humano tiene que trabajar para vivir, pero la vida no es solo yugo y eso no se arregla con plata? Hay que tener tiempo libre para la compañera, para los hijos, para los amigos y para cuando estés viejo como yo, para jugar al truco con los amigos. ¿Por qué? Porque te vas a llevar los sentires de lo que has vivido. Todavía no hay cajones con bolsillo para llevarse la plata. Dicen que somos el animal más inteligente. Lo de animal lo llevo. Lo de inteligente. ¿Por qué? Porque somos el único capaz de tropezar varias veces con la misma piedra. No sé, miramos de lejos, miramos alto. Tenemos los ojos hacia adelante. Vivimos para mañana y lo que hemos vivido a veces nos enseña un poco. Por lo que fuere, digo esto porque ya nos olvidamos que en el 2006 teníamos más del 34% de pobreza en este país y casi 4 o 5% de indigencia. Nos olvidamos que los orientales emigraban por miles. Nos olvidamos que los hospitales a veces no tenían sábanas, ni siquiera analgésicos. Nos olvidamos que había una desocupación que rondaba el 18%. Nos olvidamos que casi debíamos todo nuestro PBI. Nos olvidamos que había gurises en el norte que comían pasto. Nos olvidamos de una década y pico de atraso cambiario que estranguló a la clase media de la campaña. Nos olvidamos de los bancos fundidos. Nos olvidamos que miles de gurises se criaron como pudieron en el medio de la pobreza. Y muchos de esos gurises hoy pagaron el precio, están en el CONCAR, porque nos olvidamos también no es de aplauso, es de tragedia. Nos olvidamos también que el árbol se endereza desde chico. Y no sigo con cuántas cosas nos hemos olvidado como pueblo, pero hagan memoria. Después nos atropelló el progreso tecnológico con mucho de bueno y del otro. Tenemos más posibilidades, se nos multiplican las necesidades diarias. Basta ver lo que se gasta en televisión para la cremita que te saca las arrugas o la bicicleta que le agarra al viejo y le saca la panza. Y gastan horas. Quiere decir que es un negocio que convence. Pero hoy un muchacho que camina por la calle, si domina el lenguaje digital, lleva una universidad en el bolsillo para poder consultar. Es maravilloso.
Jamás el hombre tuvo una herramienta tan formidable. Pero también las cosas buenas no vienen solas, tienen también una cara negativa, porque esto también le dio voz anónima y cobarde a todos los idiotas y a todos los tránsfugas. La universidad potencial que el muchacho lleva en su bolsillo se le puede transformar en una cloaca. Es curioso, una herramienta formidable para la libertad humana, también simplemente con lo que me gusta puede escribir el punteo del perfil de su personalidad y después quedar en banda para un montón de mensajes prefabricados para convencer y gobernar sus decisiones. Jamás ninguna dictadura en la historia de la humanidad tuvo ese poder de meterse en la mentalidad de la gente. Hoy somos manejables por equipos de gente muy formada e inteligente en estas cosas, francamente inmanejables, y nunca el hombre tuvo tanto peligro de que le oculten su conciencia y le manejen su conciencia. Se ha multiplicado el mundo del chisme, del insulto, de la acusación sin prueba, del bolazo con falsedades totales o peor, con información parcial, renga y recortada para envenenar a la gente. Mundo que busca rencor, que procura multiplicar miedos y a veces empujado por intereses miserables. El resultado, tendencia a despreciar la política y a construir una posverdad que maneje las decisiones de las grandes masas. Estos recursos se usarán en la próxima campaña electoral como se han usado trágicamente en otros países del mundo. Me hago la pregunta. Y me hago esta pregunta desesperadamente porque ruego a los adversarios políticos que no caigan en semejante bajeza de contratar estos equipos que se dedican a aprisionar la conciencia de la gente. ¿Por qué? Porque la estatura de nuestros adversarios termina midiendo nuestra propia estatura porque pertenecemos a la misma patria. Nos rebajamos como sistema global, como país, si caemos en semejante felonía. Hoy hay una primera lucha para poder mejorar y conservar lo que se ha logrado, para plantarse cambios que mejoren. Hay que conservar lo mejor que hemos podido construir con aciertos y con errores en estos años, porque no somos magos. Hay que conservar el Ceibal para los niños y más, conservar las tablets para los viejos y más, conservar las 8 horas para los peones rurales. La seguridad social para las sirvientas, olvidadas en este país. Conservar la apertura de las universidades en el interior y seguir
sumando hijos que vayan a la universidad cuyos padres no pudieron ir. Hay que conservar los consejos de salario, porque el salario no es la única, pero es la primera política social de un país. Y soy consciente que hay que alivianar sobre todo la industria nacional y el comercio nacional, y hay que definirse. No todo es lo mismo. No se puede ser proteccionista, no se puede encerrar. Pero algo hay que reservar para los uruguayos. El dilema es, ¿estamos con Cambado o estamos con Carrefour? Con los dos no podemos estar. Pero, compatriotas, hay que fijarse en la cabeza una cosa dramática de la historia nacional, la más dramática. Siempre, siempre el mercado internacional con sus ciclos nos ha cubierto de incertidumbre y de angustia. Esta fue la primera vez que una crisis de la región como Argentina y Brasil no nos puso de rodillas. Y hay que recordar lo que pasó acá en el 2002, en la época de la tablita, etc. Y no nos puso de rodillas. Porque hubo control bancario. Porque hay equilibrio. No quiere decir que no nos afecte. Claro que nos afecta la crisis de los vecinos, que son gigantescos. Pero es la primera vez que no andamos desesperados en las corridas. Sin embargo, en pocos días, esto no pasó porque el sistema bancario ha sido regulado. Y a pesar de lo que critican, hemos luchado por mercados diversos, desde Argelia a Japón, que le doy el anuncio, en pocos días estaremos faenando para venderle carne a Japón, que es la Liga A, los precios más altos de este mundo, con un país que nunca ha comprado carne vacunada, de animales donde se vacunan, y hace una excepción de confianza con el Uruguay. No es poca cosa. Pero soy consciente de la inestabilidad del mundo y de la incertidumbre. La inestabilidad económica del mundo 1000 veces nos ha hecho trampa en nuestra historia. Soy viejo. Vi caer al vallismo luego de gobernar 90 años este país, porque el precio de la carne y de la lana sucumbieron en la década del 50, y Luis Valle, Colorado, que no quiso firmarle al Fondo Monetario Internacional, perdió las elecciones. Y recuerdo una campaña: o gana la UBD o todo queda como está. Que vos hubiera sido, hubiera quedado como está.
Y sé que la misma crisis barrió a Perón de la Argentina. Una crisis de precio hasta golpeó la propia dictadura y fue la crisis de la tablita que precipitó un conjunto de reformas neoliberales en América Latina, con Menem vendiendo las empresas públicas, y la Argentina, que se iba por el primer mundo, se quedó sin empresa y con un agujero. Y la crisis del 2002 y el 2003, que arrasó bancos enteros en el Uruguay, nos hizo tambalear hasta nuestro Banco República, que se terminó salvando por la confianza y la educación de los uruguayos. Por eso, esa crisis hizo añicos el sueño de que el Uruguay iba a ser una nueva Luxemburgo, porque hasta ahí nos dedicábamos a medrar con la plata que disparaba de la Argentina y llegamos a tener un banco, el Banco Galicia, con 60 empleados y más de 2.000 millones de depósitos en el Uruguay. Porque le echamos la culpa a la crisis a la Argentina, sí, pero estábamos enchufados al sistema bancario argentino. Eso fue lo que más nos destrozó. Bien, amigos, esta es la realidad del mundo. Por eso, seguro en materia de comercio, seguro se murió en la sopa en el mundo internacional. Por eso necesitamos unidad nacional, a pesar de las diferencias que podamos tener, porque el pequeño Uruguay, con todo lo que lo puedan criticar, es el país más justo y más equitativo de toda América Latina. Y esto hay que conservarlo, y este es un desafío del Frente y de todos los partidos políticos del Uruguay. ¿Por qué pongo énfasis? Porque somos muy pequeños y eso nos trae problemas, muchos, también posibilidades. Es curioso, pero allí está lo que ha pasado en el mundo. Porque hay que pensar la dependencia que tenemos del mundo. Nos guste o no nos guste. Ha habido un proceso de globalización ciego, sin conducción política, porque fue capitaneado, empujado por los sistemas financieros, por la explosión tecnológica y sobre todo por las empresas transnacionales que presionan y son el agente concentrador de riqueza. Esto multiplicó la riqueza, pero tendió a congelar el ingreso de las clases medias en buena parte del mundo y ha despertado políticamente una reacción proteccionista, un nacionalismo fóbico, por momentos racista, como se expresa en Europa. ¿Por qué? Porque no pueden ver que el verdadero gobierno no es el que tienen, sino la economía transnacional que no está en el gobierno, pero maneja los gobiernos. Pensemos que somos 3 millones y poco. Y estoy contento. Porque hoy me junté con los guapos de este país, que son los pobres. Y son los que tienen muchos hijos.
Bendito el vientre de las mujeres pobres, aunque no se den cuenta. Son contundentes los datos del mundo en el que vivimos y crueles. La concentración de la riqueza es la mayor amenaza que tiene la democracia representativa y el futuro de la convivencia en las sociedades. Y lo es porque tanta riqueza en tan pocas manos indirectamente termina siendo poder político para favorecer los intereses de esas minorías, que empuja, condiciona a los gobiernos, porque está el señuelo de la inversión tan necesaria para generar trabajo. Hace 3 años nos espantábamos con el dato de que 82 personas tenían lo mismo que 3.000 millones de personas. Pero esto es hace 3 años. El año pasado supimos que 32 latinoamericanos tienen lo mismo que 300 millones de latinoamericanos. Pero lo peor es que su riqueza crecía al 21% anual, mientras que los PBI de América andaban en el 2, en el 3% de crecimiento. Supimos que el más rico del mundo tenía que vivir como 240 años gastando 1 millón por día e igual no podía gastar por los intereses que le generaba. No podía consumir lo que tenía. No es que no crezca la economía y la riqueza en el mundo, es que más crece la fenomenal concentración y esto aumenta la desigualdad. Y este es el problema, porque estos números tienen infinitos escalones intermedios, pero esto es lo que viene condicionando contemporáneamente al liberalismo político y económico, que fue tan importante y que trajo tanto despegue de la humanidad y es el agente de la era industrial y trajo ese progreso formidable con todos los dolores que se quiera. Vivimos 40 años más de vida de promedio que hace un siglo. No. Pero como tantas cosas hay una cara positiva y hay un peligro. Porque la libertad para unos es una cosa y es muy distinta para las enormes mayorías. Y es paradojal que esta economía que crece y empuja haya hecho crecer en forma tan formidable el egoísmo, la crueldad contra la propia especie humana. Esta era de liberalismo, las revoluciones liberales fueron un aporte formidable a la historia de la humanidad. Noblemente, con intenciones de justicia, de libertad y de felicidad humana, se levantaron las utopías más hermosas que hicieron trizas al feudalismo, de las monarquías de origen divino. Mucho hay que agradecerle a las revoluciones liberales y nos dejaron un legado del papel importante que tiene la tolerancia, sobre todo la tolerancia cuando se tienen diferencias. Regla fundamental para aprender a convivir y también el gigantesco valor como sociedad que tiene el respetar a los demás. Mucho tenemos que agradecer, pero mucho tenemos que temer hoy al incremento exponencial de la igualdad. ¿Por qué?
Porque se ha creado una plutocracia mundial que habla inglés, aunque pueda tener otra lengua madre en cualquier lado, que es el poder más formidable, que no tiene patria, no tiene bandera, no se sienta en las Naciones Unidas, pero se sienta en los grandes bancos transnacionales y en las grandes transnacionales. Y no tiene gobierno, usa los gobiernos. Organiza el mundo. Sembró la idea de ser competitivos y acumuladores. Llevó estos fines por el mundo como estandarte. Precisó libertad de fronteras y de comercio. Creó instituciones. Para esos fines creó grandes zonas de intercambio, pero no pudo controlar su ambición y no distribuyó sirviendo a la democracia, sino que siguió concentrando. Somos demasiado depredadores en un gesto, en un minuto de sinceridad, dijo ese tiempo el viejo Soro. A caballo de las leyes de la herencia, con su influencia, eludió impuestos, arrancó prebendas, compró e impuso grandes decisiones, dominó medios de comunicación y cultivó un poder blando, pero inexorable, jugando a la democracia. Logró masificar una cultura embebida de marketing para no hacernos ciudadanos, sino consumidores, siempre inconformistas. Disciplinó la ciencia para impulsar la tecnología y multiplicar constantemente la productividad. Pero hizo una religión de la acumulación, su norte más importante. No puede detenerse, está allí. No puede frenar su voracidad. Trata de forzar la demanda. Incentiva despilfarros colosales para explotar el poder de compra. Inventa autos increíbles que valen millones de dólares. Hay una empresa en Alemania que hace llaves de autos que pueden valer 40, 50 mil dólares y hay gente que las compra. Les pone diamantes, qué sé yo. No gasta en promover la vida de los excluidos porque no da renta. Gasta en tratar de explotar la capacidad de compra porque los muy ricos no consumen, hacen experiencia. La concentración se alimenta a sí misma por su poder político. Lo peor es que especulan. Por su poder social, económico y cultural, construye círculos virtuosos y está en todos los ámbitos. Sin embargo, no puede frenar la colosal agresión a la naturaleza, el cambio climático, y no puede conformar a muchísimos hombres de clase media, humilde, que utilizó, porque constantemente está recomponiendo su presencia en la lucha por los costos. Fue esto que destrozó a Detroit y elevó a Monterrey o a Bangladesh, porque se va a trabajar donde le convenga y no importa que deje el tendal. Y esto ha producido una contradicción política fenomenal en el campo de las clases medias del mundo acomodado. Estos son los que votaron a Trump. Estos son, en gran medida, los brotes nacionalistas que hay en Europa de hipernacionalismo. Esta es la causa de la separación de Inglaterra y nos crea este mundo paradojal. Es una contradicción en el seno de las derechas. ¿Quién ganará esta pulseada? Porque esto está desatando como consecuencia una guerra comercial planetaria. ¿Seremos las víctimas? Los del mundo emergente que apenas la balconeamos. Gran pregunta.
¿Por qué le digo esto? Porque la incertidumbre de mañana está presente y estamos en campaña electoral y nos van a hacer un conjunto de promesas y yo no estoy para prometerle verso a mi pueblo. Voy a poner un ejemplo para que entiendan. El sector lácteo de nuestro país vive una crisis por el precio internacional de más de 2 años. Y hace un tiempo empezó a salir porque los precios mejoraron un poquito y se estaba empezando a reacomodar, pero tiene un peso de deuda fenomenal. Y volvió a caer el precio. ¿Por qué? Porque esto tal vez el precio internacional y el Uruguay tiene que vender más del 70% de la leche que produce al exterior. Y lo que valía 3.300, 3.400 y anda otra vez en 2.500, 2.600. Y esto es una escalera. ¿Y por qué pasó eso en el mundo internacional? Probablemente es un coletazo de la guerra económica que ha desatado el señor Trump con China. Entonces, porque con el diario del lunes es muy fácil, pero esta incertidumbre está presente. Este es un ejemplo claro y el país tendrá que socorrer de alguna forma a los tamberos, porque hay que tener alma para ser tambero, no es chambre. No es fácil. Y este es un país rarísimo, querido. 1 litro de leche vale menos que 1 litro de agua embotellada. Yo no lo puedo entender. Y menos puedo entender que a veces teniendo gurises vamos a comprar Coca-Cola y no compramos leche. Porque hay que proteger a la gente que trabaja. Pero hay una costumbre de criticar con el diario del lunes. Eso es una costumbre. Pero no hay gente mágica que pueda adivinar lo que va a pasar el año que viene. Hace unos años, cuando el petróleo valía 110 el barril y los analistas decían que tendía a subir, sacábamos cuenta y era negocio hasta que los taxímetros anduvieran a gas. Ningún genio de la economía nos dijo, mire que dentro de 1 año y medio el petróleo vale menos de $40. ¿Por qué? Porque hay un mundo que especula, donde están los grandes, saben lo que tienen que hacer, pero no avisan. Especulan y juegan con nosotros y en esa timba de precios que bajan y suben suelen amasar fortunas que ni los vemos. Miren, compatriotas, yo no sé si todo eso que dijeron en la Argentina, que el bolso de este y lo otro, el ping pum pam, es cierto, pero supongamos que es cierto. Pero lo que perdió la Argentina en 15 o 20 días de corrida legalmente es varias veces todo el afán que pudieron haber hecho. Hay afanes legales. Hay afanes legales. Las corridas cambiarias son, para el que sabe lo que va a pasar, una fuente de ingresos espectacular. Bien, me detengo mucho, yo sé que esto es medio pesado, pero la política tiene que tener una forma de comunicación, de que se vea el poder atrás del trono. Cuando hablamos de la idea de poder, el poder más fuerte está fuera del país. Dentro del país hay algo que podemos manejar, pero estas cosas de carácter internacional las soportamos. En el país hay parte del poder, ya veremos,
Pero el verdadero poder en el mundo no tiene bandera, no tiene himno, no tiene patria, es otro. Ahora bien, este mundo como es nos obliga a todas las clases sociales que nuestras naturales diferencias no nos deben llevar a una confrontación estúpida de medio país contra medio país. Esto me parece central, porque a pesar de todo nuestra seguridad radica en que podamos cultivar nosotros a pesar de las diferencias. Hay cosas que nos obligan a estar espalda con espalda, a pesar de graves diferencias que podamos tener. Y tenemos que reconocernos esto. Yo sé que habrá que conseguir y mejorar logros en su aplicación, rectificaciones y ratificaciones. Pero no tiene vuelta. Hay que hacer crecer la economía. No creo en los ajustes imposibles, porque sé que los ajustes los pagan los más jodidos permanentemente. Y el problema es que la economía crezca. Este es el desafío que tiene el Uruguay. Esto no quiere decir que se pueda hacer cualquier cosa o despilfarrar. La economía tiene sus cosas que son inexorables y hay que verlas con realismo. El capital, si no gana, dispara. No hay cosa más cobarde que el capital. Pero cuando se pasa de ganancia y no reparte, y hay que pincharlo para que reparta, entonces en la otra punta termina habiendo crisis de demanda. Estos equilibrios sutiles son la cosa, el alma de la política económica. Pero para poder invertir y mover la economía, previamente hay que ahorrar y después arriesgar. Y esa es la mayor dificultad que hay en América Latina. Se dice que por ahí hay uruguayos, el conjunto de uruguayos, clase media, ahorrista. No es lo mismo un ahorrista que un empresario que tienen 6, 7 mil millones de dólares afuera. Yo sé que hay que generar política y darle seguridad. Y es el Estado que le tiene que dar seguridad. Y hay ejemplos como metieron los pesos en los molinos de viento, como metieron los pesos en la forestación. Esto es amargo, pero nadie mueve y arriesga su capital si no tiene un convencimiento de que va a ganar. ¿Por qué digo esto? La gran lucha tiene que ser hacer crecer la economía. Porque están hablando de ajustes, yo sé quién los paga los ajustes. Hay cosas que hay que ajustarlas, pero hay otras que hay que hacerlas crecer y desarrollar, sobre todo las que generan trabajo. En estos 15 años aparecieron 300 y pico de mil puestos, 300.000 puestos nuevos de trabajo, cotizando, pero en el último tiempo hemos perdido 40.000 o tal vez 50.000. Y esto tiene que preocuparnos, porque la explosión tecnológica tiende a hacer vomitar gente. Las máquinas tienden a sustituir mucho trabajo, por lo tanto hay que generar mucho más trabajo. Y hay que apelar a la capacidad de ahorro de nuestras clases medias y darle seguridad y apostar al capital nacional. Todo lo que se pueda
quiere decir que hay que renunciar a la inversión directa extranjera, no quiere decir que hay que ser selectivo. Esto sí, esto no. Ah, sí, si nos vienen a hacer cosas que no sabemos y no podemos, bienvenido y un gran abrazo. Sé que hay que sujetar algunos gastos, sí, pero hay que multiplicar otros. La informática puede y debe entrar a fondo en el Estado. Pero también quiero poner en el tapete todo el personal de confianza del Estado, incluso gobierno, ministerio, intendencias, todas, de cualquier pelo, el personal de confianza, los secretarios, los parlamentarios, todos deberían de poner un huevito a favor de los bienes públicos. Y además, exigirle el huevito a las grandes jerarquías de carrera en el Estado. ¿Que eso arregla? No, no arregla. No arregla. Eso no es suficiente. Pero hay que compartir. Y hay que compartir con nuestro pueblo más jodido. Porque, lo dijo Artigas, que los más infelices eran los más privilegiados. ¿Por qué? Porque necesitamos credibilidad. No se puede militar políticamente y tratar de incentivar la solidaridad solo con la plata de los que pagan impuestos. Hay que ponerse, viejo. Hay que ponerse. Si no, es verso. Y tenemos que entender todo. Voy a tocar un tema que le dispara. Ni lo hablan. Somos un país de veteranos y las transferencias crecientes a la seguridad social son el mayor compromiso que tiene nuestro Estado. Y esto tiende a aumentar en el tiempo. Tendrá que haber una reforma de las jubilaciones y sería bueno empezar a discutir lo que se va a hacer. Pero no lo quieren tocar porque es un tema electoral y como hay muchos jubilados tienen miedo. Y yo no quiero meterle verso a la gente. Hay que cantarla justo ahora. Ahora. Porque este es un tema medular. Es imposible de posponerlo. Pero si aprendemos de lo que han hecho otros países, porque lo más que dicen que hay que aumentar la edad de jubilación y no piensan en ideas de flexibilizar, no piensan que hay que el estado de salud y los oficios son totalmente distintos, que hay gente que a los 50 años no puede mover una pata, pero hay gente que a los 80 está al pie del cañón. Y que tenemos que tratar de distinto lo que es distinto. Y este es un tema que lo tiene el país. En fin, esto va largo. Pero ustedes saben que hemos tratado de buscar apoyo para
para alguna candidatura no sectorizada, que no pertenezca a mi potrero, que no pertenezca al potrero aquel, que no, de lo que se llamaba la gente independiente, de los frentistas más. Por eso fuimos a molestar a Morro, un hombre capaz, independiente. Al que admiramos mucho, pero no pudimos conseguir apoyo. Queríamos candidaturas independientes para evitar la sectorización fuerte dentro del frente. ¿Por qué? Lo que voy a decir es muy importante, compañeros, porque cosechamos un rotundo fracaso y ese fracaso expresa la gravedad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque yo sé que la unidad de los partidos en general está bastante hackeada, con peligro, en todos los partidos del Uruguay. Pero es mucho más grave en el frente, por las dimensiones que tiene. ¿Por qué? Están quedando pocos vivos de los que lucharon décadas para conformarnos y transformarnos en una opción de gobierno y de poder. Porque las masas también. Una cosa es ser testimonio, pero las masas necesitan expresarse también con triunfo para lograr realizaciones. Y eso se logró porque la izquierda tuvo la sabiduría de juntarse. Pero se van para los cementerios muchos de los que estuvieron en esas luchas. Y pesan cada vez más nuevas generaciones que no vivieron esos problemas. Sin unidad, la izquierda estará siempre derrotada. ¿Por qué? Por este dilema central. Las derechas se juntan por sus intereses. Las izquierdas se dividen por sus ideas. La historia política del mundo enseña el precio que han pagado los pueblos por la tragedia de las divisiones de la izquierda. Por eso llegó Hitler al poder, por eso Franco se murió de viejo en una cama. 1000 veces ha pasado en la historia eso. La izquierda es impotente con sus divisiones porque su discusión interna pasa a ser más importante que enfrentar a la derecha, porque no sabe ceder, porque transforma la diferencia en el problema principal y no en el problema secundario. Por eso buscábamos. Sin embargo, con dolor yo tengo que confesar que sobran síntomas que están hablando de una tendencia a pulveración política. Puede haber 30, 40, 35 proyectos distintos de izquierda, o son choques de personalidades. Hay que hacerse esta pregunta. Entonces, y hago esta pregunta y soy tan claro, porque hay un capital mucho más importante que ganar o perder: conservar la unidad, porque la unidad con la diversidad es el camino de esperanza. Cuesta mucho que se entienda que ninguna estrategia, por correcta que sea, puede triunfar
si tenemos una táctica tonta. El radicalismo de los gritos es como cantarle a la luna si la gente no lo entiende. No es con internismo que se multiplica el frente. No es pecando en las peceras nuestras, es saliendo hacia afuera, porque hay un caudal de hombres buenos, blancos y colorados, que son como nosotros, pertenecen a nuestra clase. Y hay que trabajar con ellos y por ellos. Yo sé que la apertura de alma tiene riesgo, pero los verdaderos orientales de todas partes vienen. Tal vez en estos días, compañeros, la 609 va a tener que elegir candidatura. Hemos andado lento, sin apuro. Los 4 que tenemos son buenos. Tenemos la propuesta proletaria, apasionada. Tenemos la solvencia de los equilibrios económicos y financieros. Tenemos la visión comprometida del mundo digital y la inteligencia artificial. Tenemos muy fuerte la pasión por la gestión y ese entusiasmo juvenil. Vamos arriba. Naturalmente, todas las capillas frentistas, que son muchos, Carpatena, tratan de apostar ganador y se agrupan allí donde hay candidatura consolidada. Pero, queridos compañeros, el gran partido no es la interna, el gran partido es octubre. Allí se juega el partido central. La derecha, con todas sus diferencias y sus matices, se va a agrupar contra nosotros. En ese entonces, pondremos nuestros huesos al servicio de la fórmula que elija el frente y haremos todo lo que puedan. No hemos querido, y puede ser un error o no quisimos poner un matumbo nuestro en esta carrera, porque si estábamos luchando por sacar el pescuezo de los sectarios, no queríamos incurrir en eso. Pero personalmente, y este lo consideramos el primer acto, por frentistas, pero también por patriotas, vamos a luchar por la 609 como quien lucha por una madre escuela de nueva militancia. Porque los individuos pasamos, pero las causas quedan. Me siento orgulloso en este tiempo de lucha contra la discriminación, sin hacer ruido ni pamento,
por primera vez una presidenta de la Cámara de Representantes, mujer, de la 690. Y la segunda también. Y dentro de pocos días habrá una tercera mujer, 609, presidenta de la Cámara. Y más, porque hay que reconocer la vieja discriminación de nuestras sociedades patriarcales, donde los hombres hemos sido educados para creernos dueños de la vida y entender que la mujer es importante pero secundaria, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta que sin mujer no hay vida humana. Esta discriminación que ha existido y existe en nuestra formación cultural necesita que la vayamos superando, sobre todo en este país que allá por 1912 tuvo un viejo que le dio divorcio a la mujer por su sola voluntad. Un Uruguay corajudo y que le dio el voto a la mujer el primer país de América Latina. ¡Es lo mínimo! Pero quiero decirles, compañeros, que ahí no termina la cosa, porque si esta es la discriminación más grande, no es la más profunda. La más profunda discriminación es de clase. ¿Por qué se lo digo? Ya dije que el poder grande que decide está afuera. Es ese mundo transnacional que he descrito, que tiene tanto peso hoy. Pero hay una parte del poder que está aquí, que está ligado a la riqueza profunda del país, a la gran propiedad. Nosotros no pertenecemos a ese sector. Y ese sector, aunque le haya ido bien y fenómeno, siente que no pertenecemos a su clase y nos detesta. Y nos detesta porque tenemos olor a gente común del pueblo. Pero no quiero ser injusto, porque dentro de esa gente hay de todo. Pero como son poderosos y ricos, a veces logran. Gente que estaba en este potrero, que se pasa para el de ellos, los conversos, esos son los peores. Porque una cosa es pura sangre de pedre y otra cosa un piojo resucitado. Siempre tiene que estar sacando cédula de identidad para demostrarle a los patrones
que él está convencido. Bueno, queridos, para mí hubiera sido mucho más fácil haber dicho sí que haber dicho no. Pero no solo que estoy viejo, percibo que viene otro tiempo. Ni mejor, ni peor, distinto. Yo soy de otro tiempo. Pero por lo que le dije antes, no quiero contribuir a incrementar la confrontación, porque soy consciente que hay mucha gente que me quiere, pero hay gente poderosa que me odia. No debo de contribuir a llevar a mi país a confrontar, porque necesitamos un margen de unidad nacional, como fuere, para podernos resolver. Por eso he dado el paso que he dado. Y ahora también tengan conciencia de esto. La lucha no termina con una elección. La lucha es eterna, es el contenido de la vida. Triunfar en la vida, es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. Y eso se lo digo a los jóvenes, en el amor, en el trabajo, en la esperanza. Vale la pena vivir al tope, en aburrirse y no tenerse autolástima, como pueda. Pero además, el árbol viejo tiene que empezar a perder hojas y dejar pasar la luz para que los arbolitos nuevos crezcan. Por eso, mi última militancia va a ser cuando vaya en el cajón. Voy a militar lo que pueda, a mi tranco. Pero como corresponde, apoyando al quehacer de las nuevas generaciones, a las cuales hay que darle oportunidad, en definitiva. No quiero ser un viejo que ande estorbando, quiero ser un viejo que sea útil, en lo que puede ser útil. Y por eso, con todo corazón, hace 35 años, peladito, pesando 40 kilos, dije un discurso que me mandaron mis compañeros cuando salíamos de la cana, de aquellos 12, 13 años, inconmensurable. Era otro mundo. Ni nos pasaba por la cabeza el camino que íbamos a recorrer. Pero tengo que gritarle gracias a la vida por lo que he vivido. Y tengo que darle a mis compañeros todo mi aliento y todo mi esfuerzo en ese sueño de lucha por un mundo un poco mejor. Por eso
Por eso, compañeros, seguiré militando, pelearé por el desarrollo de la 609, lucharé por una bancada fuerte, que cualquiera sea la circunstancia, sea una parte importante del país. Respaldaré el frente, lucharé por él. Pero quiero decirles, compañeros, de todo corazón, que cuando llegue el último viaje, porque amo la vida a pesar de todos los dolores, me gustaría decirle al que nos lleva para el otro lado, por favor, siga otra vuelta. Gracias.